En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo se siente una navegación con una tablet rugerizada de 10 pulgadas, un poquito más de 10 pulgadas. Muchos de vosotros me preguntáis si merece la pena o no merece la pena llevar esto encima de la moto. ¿Merece la pena llevar una tableta rugerizada para usarla como GPS, como sistema de navegación con roadbook o como sistema de ocio para cuando estemos en la tienda de campaña? Como bien sabéis, el mundo overlandístico cada vez tiende a usar más este tipo de sistemas de navegación y normalmente el rango de pulgadas de una tablet va entre las 7 y 8 pulgadas. En este caso estamos hablando de una tablet de 10 pulgadas, una tablet gigante, se podría ver Netflix perfectamente aquí. Y me gustaría explicaros cómo se siente, qué tal funciona esta tablet y sobre todo si merece la pena tener una tablet tan grande en una moto. Pero de todas formas vamos a ir a hacer el unboxing y a dar un poquito de pinceladas, de detalles de técnicamente qué tiene esta tablet y por qué es tan interesante el poder usarla. Como veis, la caja es bastante grande, acorde al tamaño propio de la tablet. Podemos ver desde fuera que se indica la memoria interna y la memoria RAM que dispone. Al abrirla vemos que viene bien protegida. Y aquí la tenemos. Buenas impresiones de materiales nada más cogerla. Eso sí, destaca sobre todo el peso que tiene. En la caja nos vienen las instrucciones y manuales, y un pincho para tener acceso a la ranura de ampliación de la memoria interna y de la colocación de la tarjeta SIM. Viene con una especie de agarradera para colocar por la parte trasera de la tablet, para facilitar el agarre. Viene un conjunto de destornillador y piezas adicionales por si desmontamos algo y lo perdemos. Tenemos un cargador de carga rápida de 18 vatios con su cable USB-C a USB-C. Nos viene una especie de bolígrafo táctil, ya que esta tableta tiene sensibilidad suficiente para poder usarla como tableta de tomar apuntes o realizar dibujos si es que tenemos un arte interior por explotar aún. Doggy se puso en contacto conmigo y me dijo que tenían una tablet rugerizada porque ya había utilizado un par de teléfonos móviles rugerizados y siempre les decía de que a ver si sacaban una tablet que fuera rugerizada para usarlo en lo que lo solemos usar nosotros, ¿no? Yo hace ya un año y pico que uso una tablet rugerizada para navegar, sobre todo para navegar tracks y para roadbooks, para navegación con roadbooks usando el sistema que tengo aquí fijado permanentemente de Unrally. Vale, este no es la versión Pro, sino que es la versión primera que sacaron. Han ido sacando más versiones y actualizando los dispositivos para que fuera compatible pues con la aplicación D2M, etcétera, que es una aplicación que es de la gente de estas de que tienen una tablet que vale 1.200 euros, ahora no me sale el nombre. Pero han ido trabajando en eso y ahora prácticamente todo el mundo tiene una tablet rugerizada para navegación. ¿Por qué usamos este tipo de sistemas rugerizados y de Android? Es muy simple, son sistemas que tardarán en quedarse obsoletos. Los sistemas de navegación típicos de GPS de Garmin se quedan obsoletos rápidamente y no tienen la fluidez que puede tener una tableta. Siempre que buscamos un dispositivo de navegación para usarlos con nuestras motos, buscamos que tenga el máximo brillo. El problema de buscar el máximo brillo es que cuanto más brillo, más caro suele ser este tipo de tabletas rugerizadas. Esta tableta tiene un precio de 244 euros. Mi tableta, la Samsung Active 3, tiene un precio de salida de 400 euros y tiene 480 nits, que comparado con estos que tiene 300, tiene 180 nits más. Sí, se va a ver mejor, va a tener mejor brillo de pantalla. En días soleados con mucho sol se va a ver algo mejor, pero si le da directamente el sol, pues hay veces que no se ve lo suficientemente bien. Lógicamente, esta tablet tiene la mitad del precio. Es decir, es una tablet que vale la mitad de lo que vale mi tableta y el conjunto con su soporte, etc. Es decir, es exactamente la mitad de precio. Cuando buscamos ese tipo de dispositivos rugerizados es para que nos aguanten las inclemencias del tiempo, es decir, temperaturas altas, lluvia, barro, polvo, bajas temperaturas, muy altas temperaturas, que la tablet se te caiga al suelo porque te puede pasar, que sea suficientemente resistente para que en caso de accidente no pase
nada. Normalmente la ubicación de esta tablet no debería ser aquí en el manillar, debería ser aquí en el frontal, pero lógicamente no puedo quitarlo. Por lo tanto, vosotros ahora mismo lo estaréis viendo muy de golpe, muy cerca. Pero la ubicación exacta sería aquí en la araña. Lógicamente se ve una tableta grande. Es una tableta que ahora mismo me está ocupando todo el manillar. No hagáis caso a la ubicación que yo tengo ahora mismo, porque se ve que, vale, aquí no puede ir. Tiene que ir en la araña. En la araña yo tengo fijado todo mi sistema de navegación, que ya es un soporte fijo, es un soporte que ya tiene la conexión para la carga, porque este soporte puedes cargar la Samsung directamente. Hay veces que funciona y otras veces no. Entonces, tener en cuenta de que esta tablet puede ir 15-20 centímetros para atrás, es decir, pegada directamente a la araña. Entonces, la perspectiva de visualización va a cambiar mucho respecto a como lo vais a ver ahora. Yo no lo podía hacer porque sería un follón muy grande de mi parte. Estoy usando esta Doogee R10 con un soporte RAM, ¿vale? Estándar, es un soporte que es regulable, podría aceptar algún tipo de tablet un poquito más grande y un poquito más pequeña. Yo creo que entre 8 y 10 pulgadas la podría aceptar. Y como veis, deslizaría un poquito aquí. 810 gramos que pesa, la acabo de pesar, y teniendo en cuenta que hay que añadirle el peso del soporte, estaremos rozando el kilo de peso. La ubicación donde tenemos que colocar esta tablet tiene que ser bastante resistente para ser capaz de soportar ese peso, así que tenerlo en cuenta. Esta tablet tiene unos nits de 300, es decir, no es una cantidad que digamos que destaque. Es decir, hay tablets que valen 1.200 euros y sí, tienen 1.200 nits de brillo de pantalla, pero claro, estamos hablando de que esta tablet vale 244 euros a precio de venta en Amazon. Y este soporte que estoy usando yo, que es universal, que te puede servir para diferentes cosas, vale 46 euros. Es decir, por menos de 300 euros tienes un equipo de navegación, si solo quieres usarlo como navegación, pero si lo quieres usar también como dispositivo Rockbook, pues te podrías hacer con un mando que oscila entre los 60 y 150 euros, según el tipo de mando que quieras usar. Entonces estamos hablando que por 300 y poco de euros, 350, 400 euros pongamos, tienes un sistema de navegación. Y aparte, con este tamaño de pantalla, ahora mismo lo estoy viendo grande, pero como os comento, debería ir fijado bastante, 20 centímetros más para atrás. También los puedes usar para tu uso diario, porque como bien sabéis, con 10 pulgadas se pueden ver series, realizar trabajos perfectamente sin ningún tipo de problema. No vas a tener problemas de estar viendo una serie, como por ejemplo la Active Tab 3, que es la que tengo yo, son 8 pulgadas y sí, es un poquito más ligera, tiene 480 nits, tiene un poquito más de 180 nits más que esta tablet, pero ahora mismo, como veis, le está enfocando el sol directamente, bueno, lo tengo ahí directamente, y la pantalla, usando el Osman, se ve perfectamente, se ve el camino. Como veis, es táctil, puedo en marcha darle a subir y bajar, y la agilidad que tiene es bastante buena, le podemos centrar, es decir, creo que así a nivel técnico es una tablet que está muy bien. Voy a hacer una comparativa que se verá mucho más fácil de cómo se ve esta tableta comparada con mi móvil. Ahora el brillo lo tenemos al máximo, veis que es súper ágil esta tableta, y el brillo del móvil está al máximo. Lógicamente la diferencia de brillo es bastante grande, pero dándole el sol directamente, que hoy es un día bastante soleado, casi la 1 del mediodía le está dando el sol directo, tenemos el sol arriba, y la visibilidad que tiene es muy aceptable. Es decir, me esperaba honestamente que se viera peor. Si tuviera más brillo, pues mucho mejor, pero estamos hablando de un dispositivo de precio muy contenido, ¿vale? Un dispositivo grande, con muchas certificaciones y un precio de 244 euros. Y otra cosa que me gusta mucho es el tema de que la pantalla sea reactiva a los guantes. Es decir, estos guantes no tienen nada en los dedos para que sea reactiva con tabletas. Normalmente con el móvil es imposible y con otro tipo de tabletas también. Por lo tanto, tiene algo en la pantalla que permite de que se pueda usar con guantes, y eso es de agradecer. Hablando técnicamente de la tableta, tenemos que tener en cuenta que son 10,36 pulgadas y una resolución de 1200 x 2000. Es decir, es una resolución bastante buena, es una pantalla 2K, de ahí de que sea más grande que mi palma de la mano. Es una pantalla muy grande y es una pantalla pues para ver bien las cosas, ¿no? Para navegar con estilo.
En cuanto a la batería, lo he comentado, tiene 10.800 mAh de capacidad. Vamos a poder usarla todo el día sin problema, pero tenemos la posibilidad de llevarla cargando. Pero claro, tener en cuenta de que si estamos cargando la tablet en un día lluvioso, nos puede llegar a entrar agua. De ahí a que tengamos esos 10.800 mAh y podamos tirar de batería. Y tiene un cargador rápido que es interesante, tiene de 20 vatios, no es de los más rápidos del mundo, pero es suficientemente rápido para que en una hora tener la tablet cargada. En cuanto a los materiales de acabado de la tablet, se ve una tablet bastante resistente, es pesada, como os hemos comentado. Tiene los botones de encendido y de bajar y subir el volumen. En la parte inferior tenemos 2 altavoces y en la parte superior otros 2 altavoces. En la parte inferior tenemos una entrada para jack 3.5 y en la parte superior tenemos la entrada de carga y al lado tenemos la ranura para meterle la ampliación de memoria interna si queremos ampliarla o meterle la tarjeta SIM. Las conexiones, tanto de la conexión a batería como de la ampliación de la tarjeta micro SD y de los auriculares, son conexiones estancas, es decir, van protegidas contra el agua porque esta es una tableta IP68. Es decir, tiene una protección contra las caídas, contra los golpes, contra el agua, es decir, con su pantalla de Gorilla Glass, es decir, tiene unas características físicas que hacen de que la podamos usar encima de la moto. Hay que buscar ese tipo de tabletas si te estás animando a usar y dar el salto a la navegación con tabletas rugerizadas. Y tiene certificación militar, es decir, los Navy SEAL son las que usan este tipo de tabletas. En cuanto al procesador, es un procesador G699 de 6 nanómetros, ¿vale? A 2200 Hz. Es un procesador suficientemente potente para usarlo como lo queremos usar nosotros, tanto como uso diario como uso encima de la moto. No vamos a tener problemas de fluidez, que se nos quede que notamos que va pegando tirones, es decir, no es de los mejores, es un gama media, que Dougui lo suele usar mucho en sus productos y tiene una fluidez de trabajo excepcional. Lo vamos a poder usar usándolo en navegación, usando aplicaciones para roadbooks, etcétera. Fluidez muy buena. Si entramos en cualquier aplicación, el Google Maps, por ejemplo, ya estamos aquí. ¿Y veis la fluidez que tiene? El táctil funciona muy bien y eso que tengo la protección de la pantalla aún puesta, ¿eh? Nada mal. Y la conexión Bluetooth que tiene, pues hará que los dispositivos pues enlacen fácilmente y tengan un plus de velocidad, que no tenga ningún tipo de delay, y eso es, como siempre, de agradecer. Tener en cuenta que esta tablet tiene Android 13, por lo que creo que no habrá problemas para hacer la ampliación o pasar a Android 14. Esta tablet tiene 128 GB de memoria interna y es ampliable a 2 teras. Nos viene una ranura que es, como os he comentado, estanca al agua, en el cual podemos añadirle esa ampliación de la memoria interna hasta los 2 terabytes con una micro SD y añadirle una SIM. Si tienes la posibilidad de duplicar SIMs, eso es bastante interesante porque así no tienes que meterle y activarte tu wifi del móvil y darle internet a la tableta. Con una SIM que creo que se puede, con una duplicación, creo que de datos solo son 5 euros al mes y tienes internet sin tener que estar pendiente de que si tienes batería en tu móvil personal o no tienes batería en tu móvil personal. En cuanto a memoria RAM, estamos hablando de que el fabricante indica que puede tener hasta 15 GB de memoria RAM. Que realmente son 8 más ampliable otros 7 más. Que para ello tienes que activar una de las opciones que ahora os explicaré. Para ampliar la memoria lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes, memory expansion y aquí. Y podemos ir desde los 0 hasta los 7 GB adicionales que hacen que la tablet tenga esos 15 GB de memoria RAM. Tener en cuenta que esa ampliación de memoria RAM puede hacer que el consumo de la batería sea superior, por lo que cada uno tiene que elegir si cree que es necesario ampliarla o no. De todas formas, la fluidez con 8 GB de memoria RAM es abismal. Cámara frontal de 16 megapíxeles y cámara trasera de 20 megapíxeles. Es una tableta que al ser tan grande incita a usarla a más cosas que no sea solo montado encima de la moto. Y eso es una cosa importante porque no tienes que gastarte
el doble dinero, una tableta para la moto y una tableta para casa, ocio, hijos. Hijos, muy importante, tableta rugerizada no la van a romper, así que no vas a tener que estar cambiando pantallas como he tenido que cambiar yo, o que me hayan roto iPads como me han roto a mí. Entonces es una cosa a tener en cuenta también. Trae un lápiz que, bueno, lo puedes usar o no lo puedes usar como para si estás tomando apuntes en la universidad o en el trabajo y tienes reuniones y quieres usar la tablet como libreta de apuntes, ¿no? Que lo tienes factible porque la reactividad que tiene la tableta en ese aspecto es bastante buena. Entonces lo que vamos a hacer ahora es montarnos encima de la moto y explicaros cuáles son mis conclusiones finales de esta Doogee R10. Es una tableta bastante completa, una tableta grande, una tableta que si te gusta o tienes la araña muy separada respecto de la posición de conducción, es una tableta que te va a gustar porque se va a ver las cosas bastante bien. Una tableta de 244 euros, rugerizada, con una tasa de brillo bastante aceptable. No se puede comparar a las de alta gama que le doblan y triplican o cuatruplican el precio. Pero es una tableta que te va a servir para montar en moto y una tableta que te va a servir para usarla en tu día a día, ya sea a nivel laboral o profesional o de ocio, ¿no? Viendo series, etcétera. Entonces, ¿vosotros qué opináis? ¿Merece la pena o no merece la pena tener una tablet de 10 pulgadas como tableta de navegación? Es un poco exagerado. Hay gente que yo he visto que van con tabletas de 10 pulgadas, incluso tabletas de más grandes. He visto con gente con iPad Pro, creo que son 12 pulgadas, es decir, una auténtica exageración. Entonces, estamos hablando de que es una tableta económica, es una tableta grande y que para el uso que nosotros le damos, que es usarla el fin de semana, y gente que no tenga miedo a llamar la atención con la tableta ahí en el frontal de la moto, pues es una tableta a tener en cuenta y una tableta que se puede llegar a hacer muchísimas cosas con ella. Una tableta que es muy fluida, cuanto a nivel de uso no le vamos a dar problema. Así que entrando un poquito en off-road y para que veáis cómo se ve con el sol en la espalda y yo tapándole un poquito, ahí están esas posibles deficiencias de esta tableta, el brillo, que podría ser lo peor que tiene esta tableta sin ninguna duda. Pues lo demás está a la altura del nivel de fluidez, incluso superior, de memoria RAM, de memoria interna, etcétera. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Os dejaré el link en la descripción y dar las gracias a Doogee por enviarme esta unidad y que la haya podido probar y dar mi valoración personal. Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.